Estoy muy contento de estar aquí porque, como decía mi buen amigo Serafín Porcel, estoy en casa, estoy con gente que queremos mucho y me siento muy cómodo en esta mañana pudiendo compartir con vosotros. Hace muchos años que Dios nos regaló dos amigos y damos gracias a Dios por ellos cada día. Así que lo mejor que hay en este mundo es tener amigos cercanos y sobre todo cuando te toca trabajar con ellos. Dios nos ha dado la oportunidad recientemente de trabajar juntos en algo más y realmente las cosas avanzan mucho más fácilmente cuando trabajas con amigos. Así que rodéate de amigos, rodéate de amigos. También tenemos la oportunidad de trabajar en este tiempo junto a Chari y a Juan Marcos ahí en un proyecto hermoso conjuntamente con esta iglesia y la verdad es que Dios nos sorprende cada día. Bueno, no voy a tomar mucho tiempo, ya mi esposa ha dado saludos de la iglesia, así que vente conmigo rápidamente a Primera de Samuel, al capítulo 30, y quiero dejaros un pasaje. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 8. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esto parece el guión de una película de aventuras, ¿a que sí? Cambias a David por Indiana Jones y tiene todo el argumento para una nueva versión y un nuevo capítulo. Hay unos días, cuando vuestros pastores me invitaron para compartir, Dios golpeaba mi corazón con esta palabra, Dios golpeaba mi corazón con este pasaje. Y es que muchos nos podemos identificar con la situación que se narra aquí en Primera de Samuel. Muchos podemos poner nuestro nombre ahí. Quizás no vivimos en Siclac, unos viven en Rota, otros viven en Cádiz, otros viven en Jerez. He escuchado por ahí que algunos viven en Elche, incluso en Bilbao, en la otra punta de España. Pero todos tenemos, de cierta manera, un Siclac en nuestras vidas. Tenemos algo en común con David y con los que estaban con él. Y es que las circunstancias de la vida muchas veces se presentan como un enemigo que quiere ir en contra de lo que somos. Como un enemigo que quiere ir en contra de lo que estamos. Y muchas veces, cuando estamos durmiendo o cuando estamos fuera, de repente cae sobre ti y sobre mí para hacer de las suyas. ¿Te suena? De repente viene con todo para hacer lo que quiere. Y puede ser que nos haya robado nuestros sueños. Puede ser que nos haya robado lo más valioso que tengamos. Pero en esta mañana quiero decirte que el enemigo no tiene la última palabra. La tiene la esposa de Julio. Que me lo decía hoy cuando llegaba. La última palabra la tiene mi esposa. No, eso es broma, eso es en tu casa. Pero Dios tiene la última palabra en todas las circunstancias. Amén. Porque aunque estés en decepción, aunque haya esperanza que se ha perdido, nuestra fuerza nos la da y nos la pone aquel que está con nosotros y en nosotros. Amén. Así que ¿por qué no le dices al que está a tu lado? Dile: mira, mi fuerza depende únicamente de Dios.
Mi fuerza depende del que vive en mí. Porque muchas veces lo que trata de hacer el enemigo es que quiere llevarte a perder tu fuerza. Quiere llevarte a perder tu ánimo. ¿Y sabes lo que no te deja? No te deja, como dice vuestro lema, avanzar hacia cosas mayores. No te deja ir hacia aquello que Dios tiene preparado, hacia aquello que Dios tiene dispuesto. Pero quiero decirte algo. Si no dejas que el enemigo te robe la esperanza y el entusiasmo, él va a ser el que está vencido. Él va a ser el que está acabado. Él va a ser el que no va a poder avanzar en contra tuya. Porque su propósito no es solo robarte lo físico, lo palpable, lo que puedes ver, lo que puedes tocar. Su propósito es robarte la esperanza y el entusiasmo de tu corazón. Su propósito es quitarte algo que Dios te entregó hace tiempo, y es que tú eres fuerza. Tú eres fuerza. El propósito del enemigo es que dejes de ser fuerza. Y tristemente llevo tiempo viendo cómo la iglesia está dejando de ser fuerza. Y si quieres poner un título en este día a este sermón, es ese: ser fuerza. Estamos en el tiempo donde la iglesia tiene que caminar juntos. Estamos en el tiempo donde tenemos que cuidar juntos el ser fuerza. La iglesia tiene que ser algo que viene a trastornar el entorno donde está. ¿Me entiendes en esta mañana? La iglesia tiene que ser algo que sea el motor, que produzca el impulso y marche para desarrollar lo que Dios quiere hacer en este tiempo en medio de la sociedad. David intentaba saber lo que Dios quería de él. David intentaba entender un poco por qué su vida estaba como estaba. Y yo te pregunto, ¿tú quieres saber lo que Dios quiere de ti en este día? ¿Quién no quiere saberlo? Yo quiero saber lo que Dios quiere de mí. Me gustaría tener todo el recorrido de lo que Dios tiene preparado. David quería saber lo que Dios quería de él. Y en ese momento, en el momento de esta historia, David estaba huyendo de Saúl. David estaba corriendo de un lado para otro. David no miraba para detrás. Sus fuerzas estaban siendo invertidas, ¿sabes en qué? En esconderse y en escapar. Sus fuerzas estaban siendo invertidas en salir lo mejor posible de la situación en la cual se encontraba. Hace años, cuando apenas era un chaval, un conocido profeta llegó a su casa y lo ungió con algo muy especial. Lo ungió como el rey de Israel, de toda una nación. Iba a ser el escogido, el elegido para gobernar sobre una nación. Pero ahora aquel ungido se encontraba huyendo de un lugar a otro. Ahora aquel ungido se encontraba en un lugar que no era su casa, que no era su hogar. Huyendo de Saúl, David había terminado en la casa de su enemigo. Había terminado en territorio filisteo. Había terminado en una ciudad que ni siquiera estaba en las tierras de Israel, una ciudad llamada Siclab. Y había llevado con él a 600 hombres y entraba y salía de aquella ciudad y hacía sus cositas, hacía sus trabajitos. Pero al final no dejaba de estar en la casa de su enemigo, en un lugar extraño. Y en el momento de la historia en el que estamos viendo, David venía de un viaje de 2 días. Él había ido para ver al rey Aquis. Había ido para hablar con ellos porque se estaban preparando, ¿sabes para qué? Para pelear contra Israel. Se estaban preparando para ir en contra de la nación para la cual David había sido ungido para ser rey. Y cuando él llega a ofrecer sus servicios para ayudarlos, los príncipes, los reyes, los capitanes dicen: no. No hace falta que vengas con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ellos pensaban: este es israelita. Si vamos a la batalla y de repente está con nosotros, puede ser que nos dé la vuelta, se vuelva contra nosotros y al final nos sale al tiro por la culata. Y en vez de tener un aliado, tengamos a un traidor ahí. Así que David viene de regreso a Siclag, viene de regreso a su ciudad, y cuando llega se encuentra un panorama como el que nunca nadie querría ver. Un panorama como el que a nadie le gustaría y le agrada ver. Si rebobinamos un poquito la historia, David llevaba huyendo 10 años del rey Saúl. 10 años corriendo.
La promesa de Dios estaba sobre su vida. La unción estaba sobre él. Pero parecía que cada año que pasaba, esa promesa estaba más lejos. Parecía que cada año que pasaba, lo que Dios había dicho que iba a hacer con él no se cumplía. ¿Te ha pasado que Dios te ha dado una promesa, una palabra, y pasa el tiempo y no llega la respuesta? Eso estaba ocurriendo en la vida de David. David había salido sin dirección. Había elegido un camino que no le llevaba a ningún sitio. Se estaba desgastando por la persecución de Saúl. Su corazón incluso en un momento llegó a decir: así seré muerto algún día por la mano de Saúl. Perdió la esperanza, perdió el enfoque. Había llegado al punto en el que se había olvidado de ser fuerza. Se había olvidado de ser fuerza. ¿Sabes lo que dice el diccionario de la palabra fuerza? Dice que es la capacidad para soportar un peso o resistir un empuje. David se había olvidado de que él había sido ungido con un propósito. David se había olvidado de que él había sido elegido y estaba en una peligrosa actitud de desánimo. ¿Quién no se ha desanimado alguna vez? El gran, no arma, vamos a decir, la gran estrategia del enemigo de nuestras vidas en este tiempo es llevar a las personas al desánimo. Porque el desánimo te lleva a la ansiedad y la ansiedad te lleva a la depresión. Y cuando te tiene ahí te paraliza. Cuando te tiene ahí te utiliza. Mira, la fe menguante es señal de una fortaleza menguante. Cuando tu fe comienza a desfallecer, tu fortaleza comienza a desaparecer. Quien no busca o quien no confía en Dios, pronto va a buscar el consuelo en otra parte. Pronto va a buscar el consuelo en otras decisiones, en otros consejos. Y David lo hizo así. David llegó a un momento en que perdió la dirección y huyó a la tierra de su enemigo. Huyó al lugar donde él creía que va a estar cómodo, que iba a estar protegido. Y sucede a menudo que cuando la iglesia debe ser fuerza en medio del lugar donde Dios nos ha puesto, cuando la iglesia debe ser fuerza en este tiempo, se convierte en todo lo que no debe ser. Se convierte en algo que no produce nada y que simplemente es movido por su entorno. Que simplemente es un ente más que está ocupando un espacio más, pero que no provoca nada. Que no produce nada a su alrededor. Según la visión de David, la única manera de sobrevivir era estar entre los filisteos. La única manera de sobrevivir era irse de Israel. Pero si lees bien estos últimos episodios de su exilio, te vas a dar cuenta que David además empezaba a actuar por temor. Y vemos cómo dice a cada palabra, dice, David pensaba, David creía, David ya no consultaba a Dios. David ya no acudía a aquel que lo había escogido. David ya no acudía a aquel que lo había ungido y que lo había levantado. David dejó de ser fuerza para moverse por impulsos. ¿Te has movido alguna vez por impulsos? ¿Y cómo acabas cuando te mueves por impulsos? ¿Cómo termina lo que haces cuando te mueves por impulsos? Tu iglesia no puedes dejar de ser fuerza. No podemos dejar de ser fuerza. No podemos ser una iglesia que se mueve simplemente por impulsos. No podemos movernos por aquello que en un momento dado nos motiva y lo hacemos. Tenemos que ser fuerza, constantes. Tenemos que ser aquello para lo cual Dios nos ha puesto en el lugar en el que estamos. Cuando David regresa después de 2 días de viaje, él se encuentra con un panorama. La ciudad en la que vivía había sido quemada. Simplemente había cenizas. No había nadie. Después de 10, 12 años huyendo, se encuentra que el lugar donde él creía que estaba seguro había sido desvalijado. Y ya no era una batalla más. David estaba acostumbrado a las batallas, ¿sí o no? David era un guerrero. Estaba acostumbrado a pelear. No importaba que le pusieran 4 gigantes, 700 soldados delante. No importa.
Él estaba acostumbrado a eso, pero cuando David llega a la ciudad de descanso, a su refugio, y ve que no están sus esposas, no solo eso, ve que todo ha sido quitado, ve que los jóvenes, los niños, los ancianos han sido capturados. Y en aquel tiempo ser capturado no era como algo hermoso y algo idílico, ¿eh? En aquel tiempo cuando te capturaban, las pasabas mal. Cuando él ve esto, su corazón se deshace. Y cuenta la historia que la gente que venía con David y él mismo dice que levantaron su voz y lloraron. Y fíjate, lloraron hasta que no le quedaron fuerzas. ¿Has llorado alguna vez hasta que no te han quedado fuerzas? Lloraron hasta que ya no podían llorar más por todo lo que habían perdido. Pero no solo eso, dice la palabra también que entraron en una tremenda angustia. No sé si alguna vez has tenido que llorar en angustia y en ese momento donde las lágrimas de repente desaparecen, pero tú quieres seguir llorando. Tú quieres seguir que las lágrimas sigan saliendo de tus ojos y eres capaz de pegarte hasta pellizco para que salgan las lágrimas. Porque tú quieres llorar, necesitas llorar, necesitas derramar tu corazón. Porque pensamos muchas veces que llorando se va a aliviar todo. Entonces vienen al pensamiento cuestiones como ¿qué sentido tiene vivir? Esto es más fuerte que yo, ¿lo has dicho alguna vez? Esta situación me supera. Yo no puedo con esto, no doy más. Hasta aquí llegué. David lloraba junto a sus 600 soldados, junto a hombres de guerra, que habrían visto situaciones complicadas, difíciles. Pero él lloraba porque habían perdido todo. Había desaparecido todo. Incluso algunos, dice, que comenzaron a señalarle y dijeron, tu culpa. Tú nos has traído aquí, tú nos has hecho ir ahora a aquel lugar, hemos dejado desvalida la ciudad, es tu culpa, culpable de lo que está pasando. Y cuán malo es tener motivaciones incorrectas. Porque cuando las motivaciones incorrectas son las que mueven el motor de tu vida, comienzas a dejar de ser fuerza. Comienzas a dejar de ser fuerza para moverte por impulsos. Para ir dando simplemente saltos de una cosa a otra. Con qué facilidad muchas veces la iglesia olvida algo tan importante como que Dios es quien nos guía, como que Dios es quien nos dirige y nos convertimos, fíjate, a menudo en ley para nosotros mismos. Yo llevo ya bastantes años, cuando decía nuestro pastor, quien lleva más de 40 años en el Evangelio. Bueno, no soy más de 40, pero más de 30 y pico sí. ¿Y cuántas veces en ese transcurso de mi vida me he movido por impulsos? Me he olvidado de dónde Dios me puso. Me he olvidado de que Dios tiene un guión diferente al que quizás yo pudiera preparar. Me he olvidado y he aplicado simplemente ley a mi vida. Porque tener las motivaciones correctas es el paso inicial que nos abre la puerta a una práctica correcta. Amén. Que nos abre la puerta a entrar en el motivo y en el propósito de Dios. La motivación es como ese motor que nos mueve. Es como ese motor que nos va a activar. ¿Y sabes lo que hace la motivación? Genera fuerza, genera empuje. Y tú y yo, y te lo vuelvo a repetir en esta mañana, somos llamados a hacer fuerza. Dile al que tienes al lado, eres llamado a hacer fuerza. Yo creo que en medio de esta situación, en medio de todo lo que estaba viendo allí David, imagínate allí rodeado de cenizas, seguramente casas echando humo todavía, alguno por allí gritando, llorando, desesperado por su mujer, por sus hijos. En medio de ese panorama, David comienza a analizar su propia vida y su realidad. Comienza a mirar hacia adentro, y cuando David comienza a mirar hacia adentro, hay un clic que se activa nuevamente en su corazón. Y me encanta lo que Dios declara acerca de David en una ocasión, y es que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y eso estaba ahí. Cuando David, en medio de todo eso, en medio de las preguntas, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, de repente hace clic y él vuelve a encontrar esa motivación correcta. ¿Para qué? Para avanzar.
vuelve a hacer fuerza. Dice la palabra que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y es que no solo sabemos que hay Dios, sino que tenemos un Dios que está cerca. Hay un pasaje en Mateo 28:20 que dice: "He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Quizás en esta mañana tú has venido a este lugar creyendo que tu Ciclat está acabando con tus esperanzas. Pero yo quiero decirte que hay un Dios que está contigo todos los días hasta que Él venga a buscarte. Y que Él quiere que no simplemente seas una persona que circula por el mundo, sino que Él quiere que seas alguien escogido, alguien a quien ha rescatado, a quien ha salvado, a quien ha puesto en un lugar especial para que sea fuerza, para que sea alguien que cambie la realidad. Él nos da fuerza y nos hace fuerza porque Él pone su identidad en nosotros. Él pone de lo suyo en nosotros. La ventaja es que la Biblia nos ha dicho: nada hay imposible para Dios. Mira, ninguno somos el hombre de acero. Ninguno somos la Wonder Woman de turno. Pero sí tenemos algo importante y algo especial. Es que tú y yo somos hijos de Dios. Y ya pueden venir toda la tribu de los X-Men, que si tú eres un hijo de Dios, no importa quién vaya contra ti. Tú tienes la autoridad, el poder, tú eres fuerza. Si eres un verdadero creyente, nunca vas a decir esto me supera, sino que dirás, como dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque la situación te supere, aunque el problema o el Ciclat te rodee. Porque al final no se trata de quién tú eres, se trata de que tú eres fuerza por medio de lo que Dios hace en ti. Vamos a avanzar. Mira, David al principio, cuando comienza a volver a Dios, a descansar en Dios, él no intenta empezar a hablar con los demás, a decirle: venga, ánimo, que el Señor está con nosotros. Él no intenta contagiar al resto. Dice la palabra que primeramente él se fortalece. Y aquí tenemos que aprender algo. Cuando estás en medio del trato de Dios, cuando estás pasando un momento difícil, olvídate por unos instantes de los demás. Fortalécete. Porque muchas veces queremos arreglar el mundo cuando nosotros mismos estamos hechos un desastre. Fortalécete. Dice que David se fortaleció primero. Y algunas de las mejores conversaciones son aquellas en las que un hombre habla consigo mismo. ¿Te has puesto a hablar contigo mismo alguna vez? Un hombre o una mujer, que parecemos locos, pero comenzamos a hablar con nosotros mismos. Comenzamos a decirnos las verdades que muchas veces necesitamos escuchar. Comenzamos a decirnos: oye, pues mira cómo estás, mira lo que tienes que hacer, mira lo que has hecho, hay que ver cómo has actuado. Dice el pasaje: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y cuando tú te fortaleces en Jehová tu Dios, es la forma más segura de llegar a ser fuerza. Hace tiempo escuché que incluso si la iglesia sacara al Espíritu Santo de sus reuniones, la iglesia seguiría marchando. Porque tenemos una máquina de liturgia que marcha sola. Pero si fuera así, ¿sabes? Esa iglesia no produciría nada. Porque si la iglesia deja de ser fuerza para convertirse simplemente en algo que marcha, no produce cambios. David entendió que en medio de toda esa huida, en medio de toda esa desesperación, en medio de la película que él se había montado acerca del propósito de Dios con él, se había olvidado de ser fuerza. Se había olvidado de descansar y de confiar en que Dios tenía un plan que había trazado y que el tiempo de Dios estaba determinado a cumplirse en el tiempo en el que él dijera. Si algo vemos es que David no se fortaleció por medio de aquellos que le rodeaban. No se juntó con sus amigos y dijeron: venga, vamos a animarnos. No confió en que vinieran aliados, amigos, a sacarles de aquel problema, sino que él acudió a la fuente que le daba fuerza. Él acudió a la fuente que le hacía ser alguien de cambio. Cambia tu manera de ver las circunstancias, iglesia. Cambia tu manera de ver las cosas. Cambia tu manera de entender la vida. Yo entendí que mis circunstancias son muy pequeñas
y que mi Dios es muy grande. Mis circunstancias son chiquititas, pase lo que pase, pero sí tenemos un Dios muy grande. Dios nos ha dado promesas que quizás todavía no hemos sido capaces de disfrutar. En Cádiz estamos andando en una palabra pastoral este año acerca de ese Dios de promesas. Y creemos que ese Dios de promesas va a cumplir cada una de ellas en su tiempo. Pero tenemos que mirar al Dios de las promesas y no a las promesas. Porque si miramos a las promesas o si miramos lo que queremos tener delante, vamos a dejar de ser fuerza. Pero si miramos a aquel que declara su palabra, aquel que ha dicho que va a ser y será, ahí empezamos a hacer fuerza. Ahí empezamos a alcanzar esas promesas. Según el pasaje que hemos leído, David le pide al sacerdote que había con él que le diera el efod. David se presenta delante de Dios y ahí le pregunta y le dice: ¿qué hago? Ahí David marcó la diferencia, ¿recuerdas? Ahí David comenzó a hacer fuerza y no impulsos. David consulta a Dios y le dice: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Qué habríamos hecho tú y yo en una situación así? Nosotros habríamos dicho: síganme los buenos y vamos a correr, que el tiempo apremia. Y si hay que orar y buscar a Dios, lo haremos mientras que vamos conduciendo en el coche, para ganar tiempo. Pero él no actuó así. Él entendió que lo primero que tenía que hacer era acercarse a Dios. Y si existía un momento para la urgencia, si existía un momento para montarse en el caballo, coger las armas y seguir camino detrás de los que habían estado allí, era ese. Fíjate, ellos venían como grupo armado, porque iban ¿a dónde? A ofrecerse para la batalla, ¿sí o no? O sea, ellos iban con todo su armamento, con toda su preparación, con toda su formación bélica. Y en aquel momento ellos podían haber dicho: no, ni nos paramos. Vamos detrás de ellos. Vamos corriendo y los atrapamos seguro. Pero David entendió que era mucho más importante acudir al consejo de Dios. Porque no importaba los 600 soldados que tenía, no importaba el armamento, los caballos, no importaba su formación de 10 años peleando. Lo que importaba es que habían dejado de ser fuerza y necesitaban ser fuerza. Mira, no importa que seamos la iglesia evangélica, no importa que tengamos el título en la puerta, no importa que tengamos los mejores grupos de alabanza, los mejores medios técnicos, no importa. Lo único que importa es que tú y yo seamos fuerza. Y somos fuerza cuando el Espíritu de Dios está con nosotros. Somos fuerza cuando el consejo que nos mueve y que nos impulsa es el consejo de Dios. Es la visión de Dios. Y ahí avanzas. Ahí avanzas. David se ha fortalecido en su Dios y está seguro que Dios puede salvarle. Y está seguro de lo que tiene que hacer en ese momento. Porque ser fuerza es saber aguantar los impulsos hasta que toque avanzar. Es saber aguantar los momentos hasta que Dios lo ordene. Y él simplemente le dice: los persigo, los voy a alcanzar. ¿Y qué le dice Dios? El que está en control de todo. Le dice: ve, lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Dios pone una respuesta de paz para David que le lleva a hacer fuerza. Y qué bueno es cuando Dios habla. Qué bueno es cuando tú y yo escuchamos. Qué bueno es cuando tú y yo venimos a su presencia y Dios comienza a decir exactamente y a contestar las preguntas que tú le lanzas. Y comienzas a moverte en eso. Dios le dijo: ve y persíguelos, porque ciertamente los vas a alcanzar. Ese David fue el que escribió muchas veces: el Señor es mi fortaleza. Aquel que se fortaleció en él, aquel que escuchó su voz, aquel que volvió a hacer fuerza. Y David era un hombre de Dios y no se olvidaba de su misericordia. Y cuando van persiguiéndolo, dice la historia que, para resumir mucho, encuentran a un hombre moribundo, le dan de beber, le dan de comer y comienzan a preguntar, y resulta que era uno de los que había estado en el asalto a Siclag, pero que por una razón lo habían dejado tirado en el camino. Y David le pregunta y le dice: ¿dónde está el grupo? ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Cómo podemos alcanzarlos? Y aquel hombre se compromete en guiarlos a cambio de que le den protección,
a cambio de que les deje unirse a ellos, de que los cuiden. Y vemos cómo David, con 400 hombres, porque 200 habían quedado porque no querían cruzar un torrente, yo no sé si es que no sabían nadar, pero el caso es que va con 400 y llega a un lugar allí donde encuentran a todo aquel grupo, dice la palabra que los encuentran desparramados. No estaban atentos, no estaban vigilantes, simplemente estaban por allí tirados, descuidados, y dice que David les cae encima y recupera todo lo que habían perdido y además todo el botín que ellos tenían y habían ganado. Porque Dios hace las cosas de tal forma que cuando tú vuelves a hacer fuerza, cuando tú comienzas a caminar en el proyecto y en el propósito y en el consejo de Dios, aún tus luchas te hacen prosperar. Aún tus luchas hacen que alcances más de lo que tú imaginabas. Quiero decirte que tus circunstancias no puedan destruirte, sino que te capaciten para avanzar a cosas mayores. Que te capaciten para avanzar a cosas mayores. No sé de qué manera vives. No sé qué cosas enfrentas. No sé si te preguntas dónde está Dios y si te va a ayudar. O cuántas veces has podido decir, Dios está enojado conmigo. ¿Lo has dicho? Yo lo he dicho muchas. Dios está enfadado conmigo. Mira, si tú amas a Dios, no tienes que preguntarme escuchar a Dios. Dios te escucha. Dios tiene su oído atento a tu vida. Dios tiene atenta su mirada sobre ti. Isaías 40, 28, 31 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos que aprender de David en este pasaje. Y voy a ir terminando, Samuel, si me ayudas. No sé si está por ahí, sí. Puede que hayan sucedido cosas en nuestra vida, cosas que no esperamos, cosas que de repente llegan, como le pasó a David. Él va simplemente a una visita y el enemigo cae sobre su lugar de residencia. Y de repente entendemos algo: las cosas malas le suceden a la gente buena. Las cosas malas le suceden a los que hacen las cosas bien de vez en cuando. Y para enfrentar esas flechas, para enfrentar esas batallas, muchas veces, ¿sabes lo que escogemos? Anestesiar nuestro corazón. ¿Te han puesto anestesia alguna vez en el dentista? Te cae la boca así y te cae el agua por aquí. Pues imagínate anestesiar tu corazón. ¿Para qué? Porque no queremos sentir el dolor y poder seguir caminando en lo que llamamos el camino de la fe. Seguir caminando en nuestra vida de cristiano sin sufrimiento. Y puede que sea un camino lleno de servicio y de obras, pero que al estar anestesiado porque no queremos sufrir, de repente comienza a perder entusiasmo. De repente nuestra calidez de nuestra relación con Dios comienza a diluirse. De repente caminamos y no avanzamos. Nos quedamos estancados. Y a menudo nos sentimos bien con esa situación. A menudo nos sentimos cómodos. Incluso nos negamos a admitir que hay cosas que se han perdido y que necesitan ser recuperadas. Simplemente nos conformamos a vivir. Nos conformamos a estar sin más. Aunque no haya esperanza, aunque no haya propósito, aunque hayamos dejado de ser fuerza. Y a eso, escúchame bien, muchas veces la iglesia llama fe. Muchas veces la iglesia lo llama fe.
yo creo en Dios, yo tengo fe en Él, pero nuestro corazón está anestesiado. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Vais a tener sufrimiento, vas a tener que enfrentar batallas. No te dijo: cuando lleguen a tu vida, anestésiate. Cógete un martillo, pégate en la cabeza para no sentir más. O métete en la cama y tápate con la manta y ya está. O mira para otro lado. No. Él dijo: tendréis aflicción, vas a tener batallas, vas a tener Ciclac en vuestras vidas. Pero Él dijo: confiad. Confiad, porque yo he vencido al mundo. He descubierto que Dios puede dejarnos en ese estado de anestesia hasta que tú y yo decidamos cambiar. ¿Sí? He descubierto que Dios puede dejar a su iglesia adormecida hasta que se levante una voz que diga: he decidido cambiar. Hasta que se levante una voz que diga: decido volver a consultar el corazón de Dios, para dejar de consultar mi propio manual de la religión. Los mayores avivamientos de la historia han surgido en momentos de ese tipo. Cuando alguien descubrió que la iglesia había dejado de ser fuerza y de repente ese alguien decide volver a acudir a la fuente que te hace ser fuerza, que te hace activarte. Al momento donde ya no nos comprometemos con lo vencido, al momento donde ya aceptamos y no escondemos la pérdida, al momento donde tomamos la decisión de que en el consejo de Dios, en la palabra de Dios, vamos a perseguir y a recuperar aquello que hemos perdido en el camino. Vamos a perseguir y a recuperar aquello que nos ha sido robado. Y déjame recordarte que es lo principal que roba el enemigo. Mira, te roba la esperanza, el entusiasmo, te roba el corazón. Y todo eso te lleva a dejar de ser fuerza. Y tristemente la iglesia se está dejando robar. Yo sé que no es la palabra que gusta escuchar cuando invitan a alguien, pero hay algo en mi corazón que siente decirlo en esta mañana. No nos dejemos robar el ser fuerza. Mira, si Dios hoy te trajo a este lugar, es porque Él quiere que seas alguien capaz de transformar lo que está ahí fuera. Es porque seas capaz de transformar el entorno donde te ha puesto. Dios está buscando una iglesia que realmente cambie a esta generación. Escuchaba el otro día, no sé por quién lo escuchaba, una de estas cosas que se cuelgan en internet, ¿no? Donde muchas veces estamos tratando de hacer cristianos. Estamos tratando, igual lo has escuchado, tratando de ganar personas para que sean cristianos. Pero la palabra dice que lo que tenemos que hacer sean discípulos. Aquellos que realmente van a la fuente del Maestro. Aquellos que son formados y transformados. Y aquellos que se convierten en fuerza y no se mueven por impulsos. El mensaje no trata de que ya no va a haber robo, de que ya no va a haber pérdida. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el mensaje dice todo lo contrario. Es tiempo de movilizarte. Es tiempo de activarte. Es tiempo de recobrar todo lo que has perdido. Podemos llorar todo lo que queramos. Podemos desgastarnos en el llanto. O podemos comprometernos con el Señor. Ponernos de pie. Acudir a la fuente. Decir: Señor, yo quiero volver a hacer fuerza. Yo quiero volver a hacer fuerza. En el momento en el que volvemos a hacer fuerza, comenzamos a avanzar. Comenzamos a producir cambio. Mira, ahí las heridas sanarán. Ahí el llanto parará y te pondrás de pie para recuperarlo todo. Para que regreses al menos a donde estabas. Pero quiero decirte que Dios nunca te va a dejar en el lugar donde estabas.
si continúas conectado a esa fuente de fuerza. Aunque hubo robo, había una manera de recobrarlo todo. Dios no obstruyó el robo. Dios podía haber evitado que robaran, que desvalijaran y que hicieran lo que hicieron en Siclag. Y tampoco Dios le dijo a David lo que tenía que hacer antes de que éste dejara de llorar, dejara de estar en angustia allí desparramado. Dios le contestó a David en el momento en el que él se volvió a su corazón. Tu vida no está en las manos del enemigo, sino que está en las manos de Dios. Y la pregunta en esta mañana no es porque Él no te ha protegido, te ha cuidado. La pregunta es si te vas a poner de pie. La pregunta es si te vas a activar. La pregunta es si te vas a comprometer con Él y no con la pérdida. La pregunta es si vas a hacer en este tiempo fuerza. Si en este tiempo vas a hacer esa fuerza que Dios está necesitando que su iglesia sea, que su pueblo sea. Si tú eres uno de esos, yo te animo a que te pongas de pie en esta mañana. Ponte de pie ahí donde estás. Porque sé que en ese momento en el que tú le dices, Señor, yo quiero ser fuerza. Quizás hoy llegaste a este lugar con una vida, una relación con Dios que se mueve por impulsos. Según sopla el levante o el poniente, mi relación es con Dios de una manera o de otra. Según me trataron ayer en el trabajo o en la universidad o en mi casa, así es mi relación con Dios. Según me va la economía o me va la salud, así es mi relación con Dios. Y simplemente te mueves por impulsos. Impulsos que muchas veces te pueden llevar hacia adelante, pero que otras veces los impulsos te llevan hacia detrás. Muchas veces los impulsos te vuelven al lugar del cual Dios un día te sacó. Al lugar del cual Dios un día te rescató. Eso fue lo que sucedió con David. Y mira, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. La situación cambió exactamente en aquel momento en el que David y sus hombres cambiaron y decidieron aceptar una Siclag invadida, con el enemigo reteniendo sus esperanzas, sus sueños, sus entusiasmos robados. Todo estaba igual. Miraban a donde miraban, todo estaba igual. Pero en aquel momento en el que ellos acudieron al consejo de Dios, en aquel momento en el que ellos decidieron no moverse por impulsos a través de lo que veían, sino volver a hacer fuerza en aquel que ponía de lo suyo en ellos, en aquel momento el enemigo perdió la batalla. Porque en aquel momento dejaron de llorar y empezaron a pelear y a recuperar todo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quizás has llegado al punto en que no eres fuerza. Quizás no tienes ánimo, quizás incluso ya no tienes ni ideas. Quizás incluso en esta mañana o en este tiempo has deseado la muerte. Has deseado tirar la toalla de todo. Pero en esta mañana Dios trae una palabra para tu vida. Vuelve a mi consejo. Vuelve tu corazón a mí. Porque quiero que seas fuerza. Quiero que seas fuerza.